La disfunción eréctil puede ser algo muy duro para cualquiera que tenga que vivirla. Pero para esas personas hay esperanza. Hoy hay medicamentos que dan una mano. El Viagra es uno de ellos y de los más conocidos en el mundo que se usan para la disfunción eréctil. Pero, ¿solo les sirve a los hombres? ¿O las mujeres también se pueden beneficiar al tomar Viagra? Bueno, en el video de hoy te contaré sobre cómo el Viagra ayuda en la erección, a quién se le receta, si es seguro y algunos de sus efectos secundarios. Y claro, charlar de su aplicación en casos fuera de la disfunción eréctil masculina. Y también haré una comparación rápida con otros medicamentos para lo mismo como Cialis. Será un video no muy largo, así que entrémosle a la maravilla fisiológica y anatómica. Antes voy a aclarar algo del nombre del medicamento. Viagra es el nombre comercial del medicamento en el que haré más foco. Lo digo porque quizás oíste su nombre genérico Sildenafil, así que Viagra, Sildenafil, la misma verga. Es más, cuando hablé del Cialis, es igual. Cialis es el nombre comercial de ese medicamento, su nombre genérico es Tadalafil. Bien, para entender al Viagra y cómo funciona, haremos un repaso uno bien fácil sobre cómo se da la erección. Y lo haré mostrándote el interior de un pene humano real. Así que, ahí voy. Están viendo un hermoso corte transversal del cuerpo del pene. Y no negaremos el elefante o el alienígena en la habitación, porque sí, la anatomía interna del pene sí se parece un poco a un alienígena. Pero las estructuras que nos interesan hoy son estos dos cuerpos del tejido eréctil a cada lado, llamados cuerpos cavernosos, que están formados de un tejido eréctil cavernoso y vascular. Cavernoso porque, si miran de cerca, pueden ver estos huecos o pequeñas cavernas, senos, entre estas pequeñas vigas de tejido, que son los que se ingurgitan o se llenan de sangre en una erección. Por eso, cuando hay una estimulación sexual, ya sea por lo que vemos, oímos, al tocar, oler, imaginar o cualquier combinación de lo que nos estimule, activará una división del sistema nervioso, el sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso parasimpático enviará señales hacia el pene para que se libere óxido nítrico dentro, el cual es muy importante en el funcionamiento del Viagra porque el óxido nítrico provocará que ciertas enzimas se activen, causando que pequeñas arterias que irrigan el tejido eréctil se vasodilaten o se abran, y por lo tanto lleven más sangre hacia el pene o el tejido eréctil. Pero aún hay más, hará que el tejido eréctil, de estas chiquitísimas vigas de tejido con músculo liso, a la par comiencen a relajarse. Y si ese músculo liso se relaja, esos pequeños senos o espacios vacíos se abrirán permitiendo que más sangre fluya hacia adentro. Por eso es una combinación de dos cosas: meter más sangre con la vasodilatación, abrir los espacios para acumular más sangre y, voilà, hay una erección. Igual, faltan más detalles sobre cómo se llega a una, así que pueden mirar nuestro video anterior sobre las erecciones, pero todo lo que te pude contar hasta este punto nos alcanza para entender cómo funciona el Viagra. Toca hablar del Viagra y su funcionamiento. Bueno, nuestra super pizarra nos va a ayudar. También el corte transversal del gran pene alienígena que dibujé aquí. También una vía enzimática muy importante que ya verás. Y obvio, el super Viagra que dibujé aquí. Entonces, Viagra es un fármaco clasificado como inhibidor de la enzima fosfodiesterasa 5 o inhibidor de la PED5 en sencillo. Pero, ¿qué significa eso en verdad? Y más importante, ¿tiene alguna relación con las erecciones? Bueno, se relaciona con lo anterior en la estimulación sexual. El óxido nítrico que representé con este gran NO que señalo se va a liberar dentro del tejido eréctil del pene. Ahí el óxido nítrico activará una enzima de nombre guanilato ciclasa. Y esta enzima aumenta los niveles de otra molécula llamada monofosfato de guanosina cíclico o GNP cíclico para los amigos. Disculpen si estoy soltando términos técnicos, pero no mueran todavía que todo tiene un sentido. Altos niveles de GMP cíclico promoverá la vasodilatación de esas arterias que irrigan el tejido eréctil del pene, junto con la relajación del músculo liso dentro del propio tejido eréctil. Y como decía, si entra más sangre al pene y al mismo tiempo aumentamos el espacio disponible para que esa sangre lo llene, habrá una simple erección, una erección que tarde o temprano tendrá que irse. No se puede ir por ahí balanceando el amigo para siempre. Y una de las cosas que impactan para bajar una erección es la enzima fosfodiesterasa 5 o PDE5. La PED5 que va a descomponer el GMP cíclico que ayudó a que la erección se establezca.
Entonces, con el GMP cíclico bajando, la vasodilatación y la relajación del músculo liso empezarán a bajar y la erección se irá o se pondrá gomosa. Ahora, si una persona tiene dificultades consiguiendo o manteniendo una erección, una posible solución podría ser mantener niveles más altos de GMP cíclico. Y justamente es esto lo que hace el Viagra. El Viagra inhibe la enzima PDE5, lo que implica que se descompone menos GMP cíclico y por lo tanto haya más de él. Resumiendo, el Viagra extiende y potencia la vía de señalización del óxido nítrico, lo fundamental para tener erecciones, volviendo más fácil el mantener y conseguir una erección. Ahora te contaré lo importante que es ingerir Viagra como corresponde. 1. Cuando tomamos Viagra en cantidades adecuadas, no causa directamente una erección, pero sí potencia la respuesta fisiológica a la estimulación sexual. Y sí, obviamente, cubrimos esas respuestas fisiológicas hace un rato. Pero es importante que tengamos claro que no surgirá una tremenda erección mágicamente solo por tomar el medicamento si no hay algún tipo de estímulo. Uno que podría ser tan simple como un pensamiento o como los demás que ya te mencioné, estimulación visual, auditiva, táctil y olfativa. Claro, sí, la dosis es muy importante y típicamente es 50 miligramos. Otro punto importante es cuándo, o sea, el Viagra debería tomarse entre 30 y 60 minutos antes del combate. Y el motivo es permitir la absorción del medicamento hacia el torrente sanguíneo para que pueda hacer efecto de verdad. El tiempo de acción, o cuánto nos durará, es como de 4 horas. Así que estará esta ventana de 4 horas de oportunidad coital, por decirlo así. Pero esto no voy a aclarar. Jamás dije que conseguirás una erección que durará 4 horas, pero sí que tendrás una ventana de 4 horas donde será más fácil conseguir y mantener una erección. Y si tienes una erección que dura más de unas pocas horas, bueno, tenemos un duro problema que veremos al llegar a los efectos secundarios. Ahora hagamos una comparación. Cialis, que es otro inhibidor de la enzima fosfodiesterasa 5 recetado para la disfunción eréctil. Este medicamento funciona de forma parecida, pero su tiempo de acción, o cuánto nos durará, es mucho mayor que el del Viagra. Pero fuera de eso lo puedes ingerir casi igual a como el Viagra, podrías ingerirlo previamente al coito, podrías tomarlo un día y luego no tomarlo unos días y luego, cuando planeen tener sexo unos días después, podrías tomar otra dosis. Pero como su tiempo de respuesta o acción es más extenso, tiene más duración y nos da un largo plazo de sexo oportunidad, nombre que acabo de crear, causó que esta medicación sea una gran opción o elección para tomarlo a diario en dosis bajas. De hecho, hay hombres que reportaron que pueden estar listos para la acción siempre llueva o truene y tener más sexo espontaneidad con sus parejas. Ahora, hablemos de la seguridad y los efectos secundarios. Bueno, en el Viagra y el Cialis se demostró su margen de seguridad cuando se usa bien y hay supervisión responsable de un médico. Lo que implica que algunas personas a veces tengan algunos efectos secundarios. Los efectos secundarios de los que más se habla son enrojecimiento de la piel, jaqueca, indigestión, hasta congestión nasal, presión arterial más baja y puntualmente con Viagra pocas personas llegaron a experimentar un caso raro de visión azul. Esto es ver azul o todo lo que ves azulado, lo cual se va a medida que el medicamento deja de hacer efecto. Ahora, aunque es raro, otro posible efecto es el llamado priapismo, que es una erección que se resiste a irse y que dura varias horas. Y más allá de las bromas que se ven en internet, se lo considera una emergencia médica porque la sangre puede quedar atrapada en el tejido eréctil por mucho tiempo, lo que puede llegar a lastimar el tejido en sí. Casi todos estos efectos se llegan a explicar bien por cómo funciona Viagra, porque recuerden, una de las cosas que hace Viagra es vasodilatar o abrir los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el enrojecimiento de la piel, si vasodilataste vasos sanguíneos en la piel, podrías tener ese enrojecimiento. Ahora sí, personas experimentando efectos secundarios, algo que funciona algunas veces es que lo ingieran en una dosis menor y ver si los efectos se minimizan, manteniendo en cierta magnitud los efectos que trae la medicación. Hay algunas contraindicaciones o situaciones por las que algunos no tienen que tomar esta medicación. Un ejemplo que es típico son las personas que ya toman nitratos, ya que es muy común que los usen para tratar algunas afecciones cardiovasculares como la angina o el dolor de pecho. El motivo es porque tanto los nitratos como el Viagra promueven la vasodilatación o la dilatación de los vasos. Y sumar ambos podría causar una presión arterial peligrosamente baja. Claro que la paciente y su salud es un mundo diferente. Por eso siempre alentamos a todos a que charlen sobre estos medicamentos con su médico de confianza antes de empezar. Algo interesante es que el Viagra tiene otros usos médicos fuera de la disfunción eréctil en hombres. Aquí es donde vamos a hablar de si hay alguna razón para que las mujeres usen Viagra.
Ahora, lo interesante es que el Viagra o sildenafil antes se investigaba en relación a problemas cardiovasculares por sus efectos sobre los vasos sanguíneos y la circulación. Los investigadores aún no habían notado sus efectos obvios en las erecciones. Una aplicación validada hoy en día es en la hipertensión pulmonar, que es la presión arterial elevada dentro de los vasos sanguíneos de los pulmones. Y como el sildenafil promueve la vasodilatación, ayudará relajando los vasos sanguíneos pulmonares y mejorando el flujo sanguíneo de los pulmones en cuestión. Al sildenafil incluso se le investigó en afecciones de constricción anormal de los vasos, como en el fenómeno de Raynaud, donde la baja del flujo afecta los dedos de las manos y los pies. Incluso se lo estudia en la fisiología de gran altitud en casos de edema pulmonar de gran altitud, porque la altura puede subir la presión en la circulación pulmonar y cargar estrés adicional en los pulmones. Y claro, la ciencia ha llegado a investigar si el Viagra tiene efecto en las mujeres. Quizá te preguntaste, ¿por qué las mujeres? Porque el clítoris no tiene el mismo uso mecánico en el coito que el pene. Bueno, el clítoris es la estructura homóloga al pene en la mujer, y de hecho tiene un par de los mismos tejidos eréctiles que llenarán su interior de sangre. Obvio sí, una erección de clítoris es una más sutil, y ya dije, no tiene la misma aplicación mecánica en el coito. Pero en lo fisiológico, esta idea tiene bastante sentido porque el medicamento aumentaría el flujo sanguíneo hacia el tejido genital de la mujer. Entonces la idea es que podría ayudar con la excitación y la sensibilidad por la suba del flujo sanguíneo. Pero aún no hay resultados concluyentes, con mujeres reportando beneficios y otras que no. Lo que nos cuenta que la excitación sexual es más compleja que solo aumentar el flujo sanguíneo. Ojalá ahora tengas mucha info útil sobre el Viagra y el Cialis. Gracias por ver todo y apoyar el canal, gente, y los veré en otro video.